Él nace en una ciudad que se llama Tarso, que está precisamente, o en ese tiempo, entre lo que era el Asia Menor y Siria. Hubo un terremoto este año creo yo ahí, que mató mucha gente. Ahora es parte de Turquía, pero está en esa esquina y era una ruta comercial muy importante. Y Saulo es una persona muy interesante. En primer lugar, es hijo de padres judíos, así que por identidad nacional y por identidad espiritual, él es judío. Pablo o Saulo, porque Pablo, déjeme decirle, él después se hace llamar Pablo, pero no es un nombre Pablo, es un título. Paulos quiere decir el chiquito, el pequeño, el menor. Él se llama así porque dice, de todos los apóstoles del Señor, yo soy el menor porque yo perseguí a la iglesia. Yo la perseguí, yo cometí la atrocidad de perseguir a la iglesia, y él tenía eso todavía. Pero su nombre era Saulo. Su nombre de pila siempre fue Saulo. En segundo lugar, él entonces es ciudadano romano. Y para que usted haga una relación, eso quiere decir que él tenía el pasaporte de Estados Unidos y el pasaporte de la Comunidad Europea hoy en día, ambos. Podía ir a cualquier lugar del mundo y no tenía problemas. Eso en el Imperio Romano, en el tiempo de Jesús, era muy complicado, muy difícil de hacer. O sea, él tenía visa para ir a donde él le diera el deseo de ir. Él podía moverse. Y en tercer lugar, Pablo miraba a los que le rodeaban, que eran griegos, y hablaba su idioma. Entonces él se relacionaba con los demás. Y desde pequeño se lo envían a Jerusalén a estudiar con Gamaliel. Todo esto está en la Biblia. Gamaliel. Ahora, lo que no está en la Biblia, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era el nieto de probablemente uno de los dos inventores del fariseísmo. Su abuelo se llamaba Hilel el anciano. Y este tipo, le voy a decir quién es el tipo este. Este tipo tiene una influencia en el cristianismo, aunque nosotros no lo creamos. Él es el que se inventa o se mueve a decir, miren, ¿cómo se va a celebrar la Pascua? La Pascua hay que celebrarla con pan y vino. Él es el inventor de la cena, lo que después se conoce como la Cena del Señor. Hilel, el viejo, vivió unos 110 años antes de Jesús. Así que Pablo se va a estudiar. Y en el momento que estamos hablando, ya Pablo tiene casi quizás un doctorado en teología. Pablo habla hebreo, Pablo habla arameo, Pablo habla griego y Pablo habla latín. No es cualquier cosa, pero decide vincularse con el llamado espiritual. Pablo hubiera podido vivir en Roma si él quisiera. Voy a llamarle Saulo porque acabo de decir que su nombre es Saulo. Hubiera podido vivir en Roma, hubiera podido vivir en cualquier lugar, hubiera podido dedicarse a lo que él quisiera. Tenía la ciudadanía romana. Él era un hombre que estaba hecho para el éxito. Pero él escoge volverse a Jerusalén y a especializarse en el conocimiento de sus padres. Ahora, la pregunta es ¿por qué él hace eso? Y la respuesta es porque Dios está detrás de todos nosotros los que le vamos a servir. No fue una casualidad. Simple y sencillamente ocurre que Dios está dirigiendo el mundo. Y él va a Jerusalén, que es una ciudad no deseada en el imperio, que no es un lugar de éxito, que no es un lugar de donde uno dice, no es Corinto, Corinto era un puerto, Atenas, la capital de la sabiduría, Roma, la capital militar del imperio, ¿qué otras ciudades? Éfeso, una ciudad muy próspera. No, él se va a una provincia que es conocida por rebelde, por problemática, y él tiene la oportunidad de hacer cualquier cosa, pero se va a buscar la vida espiritual. Y se especializa en una de las ramas del fariseísmo. Pero saber ni qué le pasó a Pablo, que llega un momento en donde se radicalizó. Y por unos momentos él
estuvo en contubernio con los saduceos. Por eso es que inmediatamente que él ve que muere Esteban o que asesinan a Esteban, él se envalentona y dice: yo puedo darle continuidad a esto. Va con sus nuevos compadres, los saduceos, y le dicen: señores, denme cartas de autorización. Yo quiero hacer lo que le hicimos a Esteban, lo quiero hacer por todo el imperio, porque esta gente es peligrosa. Ellos miraban a los judíos que creían en Jesús como un peligro. Y yo quiero decirle a usted que hoy en día esa ola está despertando. Aquellos que piden tolerancia, aquellos que piden comprensión e inclusión, son los más intolerantes con el mensaje de Cristo que usted representa. El mundo está volviendo al saduceísmo y vez tras vez el evangelio va a ser perseguido. Y tenemos que estar listos. Nos van a ridiculizar. Quizás no nos puedan matar, pero mire, si usted se manifiesta y pone un subrótulo afuera de su casa que diga: la vida empieza desde la concepción, a ver si no le hacen rollo. Pero ponga usted una bandera de colores del arco iris, que es un plagio que esta gente ha hecho del arco iris del Señor, es un plagio, y va a ver si no recibe aplausos. Así que el nombre de Jesús siempre ha sido una amenaza para el enemigo, y el enemigo lo va a perseguir. Y Saulo está del lado del enemigo, está del lado de los que persigue, y hace algo: va a pedir cartas para ir a perseguir a alguien a 300 kilómetros de distancia. Imagínese usted, es como que fuéramos del palacio a Shela y regresamos a Tecpan, pero a pie. Y él tiene tal celo que quiere hacer eso. Él tiene tal deseo que lleva cartas para sacarlos, para hacer lo que él quiera con ellos. Y entonces vemos que el celo de Saulo y su radicalización, más parece un terrorista que un creyente en Dios, llega a un punto álgido en donde él va con todas las de ley. Por eso es que lo legal no siempre es lo correcto. ¿Dónde está mi hija que es abogada? Me daría un abrazo y un aplauso. Ahora, no siempre lo legal es correcto. Así que, solo para que usted sepa, al final del día ya va llegando. ¿Cuántos días se pueden caminar? ¿Cuánto se puede caminar en un día? Vamos a pensar en 20 kilómetros. Usted más o menos va 30 kilómetros, pues. Es un viaje de 10 días como mínimo. Y él está manejado por el odio. Pero Dios tiene un plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? Léalo conmigo, Hechos 9:3. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Versículo 4. Al caer a tierra, por eso es que algunos dicen que iba en caballo, pero fuera a caballo o fuera a pie, lo botaron y él terminó mordiendo el polvo. Así que al caer a tierra le decían: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa es una pregunta válida. Y él en tierra, oyendo la voz, dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Queridos hermanos, si yo le hablara a usted en los próximos 10 domingos acerca del llamado a Dios sobre sus vidas, no lograríamos cubrir todo lo que eso implica. Pero solo se pueden rendir a Dios aquellos a quienes Dios llama. Lo que estoy tratando de dejar en su corazón es la dicha que tenemos de haber confesado a Jesús como nuestro Salvador. Es la dicha más grande que se tiene.
Y esto es el resultado de un plan orquestado por Dios para convencernos y para llamarnos y para atraernos a Él. Ninguna persona llega a Dios por sus propios medios. Nadie llega buscando la verdad a Dios. No funciona así. Dios ha hecho pistas para que nosotros lo busquemos. Dios tuvo a tu vida un llamado específico y particular. En mi caso ocurrió cuando yo tenía 5 o 6 años. Yo vengo de una familia creyente de 3 generaciones. Prácticamente nací en la banca de la iglesia. La iglesia fue todo lo que conocí. Íbamos martes, viernes, domingo 2 veces. Era un deleite para mí ir a la iglesia, y toda mi vida de niño se circunscribía alrededor de la iglesia. ¿Sabe qué hacíamos en la iglesia donde crecí? Teníamos medio ayuno para niños los sábados. Yo quizás le he contado eso a usted. Como había medio ayuno, yo no comía mosh, solo comía huevo porque era medio ayuno. Que si era de horas, mediodía, lo que quería decir. Pero lo que quiero decirle es que ese fue el llamado de Dios conmigo. El llamado de Dios con usted a lo mejor significó de la misma manera que sus padres conocieron a Dios y usted entró en eso, pero Dios lo llamó de la misma manera. Quizás su llamado sucedió de otra forma. Quizás Dios lo llamó cuando usted estaba en un lugar X, en un lugar Y. Quizás usted no es de familia creyente cristiana desde niño. No importa, pero lo que quiero que usted conecte esta mañana es que usted no estaría acá si Dios no lo hubiera llamado. Usted no tendría un interés por las cosas de Dios si Dios no hubiera puesto en usted. Y lo que estoy tratando de establecer es que tenemos un Dios que nos ama, es que tenemos un Dios que nos perdona, y es que tenemos un Dios que ha visto nuestro bien para eternidad. No es un momento de solamente darnos una aspirina en la vida, un momento de librarnos de alguna opresión, de algún mal. No, Dios tiene nuestro bien eterno en mente, y por eso nos ha llamado, y por eso llamó a este hombre, para darle salvación. Todo inicia con un llamado. Si estás aquí es porque escuchaste la voz de Dios, y claro, ese llamado es progresivo. Ese llamado es progresivo, es a seguir adelante, pero la puerta, el momento de inicio es que Dios vino y tocó a tu puerta. Por eso es que Apocalipsis enseña eso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abra, dice. Vamos a tener relación. Y esa palabra llamar es que el Señor está botando la puerta. Eso implica botar la puerta y yo voy a entrar porque vamos a relacionarnos. Yo he predicado el error de decir que el Espíritu Santo es un caballero, no es un caballero, porque Él se fue en contra de mi mentalidad, Él se fue en contra de mi libre albedrío, porque yo quizás no hubiera llegado a Dios. No, yo definitivamente no hubiera llegado a Dios por mí mismo. Él me convenció, Él me transformó la mente, Él me enseñó que Él mismo colgado en un madero era la diferencia que mi vida necesitaba. Y me convenció de eso. No puedo yo tomar crédito por eso. No, es un llamado de parte de Dios. Y qué gracia, y qué amor. Porque yo por mí mismo no hubiera llegado a Dios, saber ni qué hago de mi vida. No quería hacer de mi vida ser pastor, eso estoy seguro. Así que el llamado de Dios funciona así. Dios nos ama de tal manera que por gracia nos llama. Hay gente que usted le habla de Dios y de Jesús y de la muerte y dice, no, eso no. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha llamado. Quizás todavía no lo ha llamado y nuestro papel es a interceder por ellos. No se dé usted por vencido con aquellos que no conocen a Jesús como su Rey. No se dé nunca por vencido. Podemos orar, pero siempre debemos de dar un testimonio de nuestro llamado.
Siempre debemos de ofrecer un testimonio de nuestro llamado, porque fuimos llamados por gracia y Dios tiene misericordia. Pero hay una promesa muy importante, que Saulo se la dijo a un carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice: cuando exhibas la educación de Dios con los demás, es porque sos salvo. Traducido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero luego le dice: tú y tu casa. Quiere decir que hay una promesa para mi casa. Hay una promesa para mi casa. ¿Quién es mi casa? Mi cónyuge, mis hijos, la gente más importante para mí. Esa es mi casa. Hay una promesa. Pero otro día le hablo de la promesa. El llamado incluye lo que he empezado a entender como una educación divina, un seguimiento de Dios. Dios no es un padre irresponsable. Dios no es un padre que procrea y luego olvida, sino que ha dejado todo un modelo de educación para nosotros. Esto lo vemos en Saulo. El versículo 6, Hechos 9:6, dice lo siguiente. Bueno, recuerde que había dicho en el 5. En el 5 había dicho: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así lo había dejado. Pero el 6 dice: levántate, está tirado en el suelo, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a mí esto me ilustró, porque uno quisiera que en el momento en que uno se entrega a Dios, Jesucristo, por respeto a mí, bajara y me dijera: mira, mi hijo, yo quiero que hagas esto, esto y esto y esto. Por respeto a mí, ¿verdad? Yo me merezco mucho respeto. Pero Él no hace eso. Él lo que me dijo fue: mira, cabezón, tenés que ir allá y poquito a poco, en la medida que puedas soportarlo, yo te voy a ir diciendo qué hay que hacer. Nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de ser aprendices del Señor. El discipulado no es un evento de un año. En un año te voy a discipular. No. El discipulado es un evento continuo, y a Saulo no se le acabó nunca. Él siempre fue discípulo de Jesús. Hay una educación que nosotros tenemos que conectar. La educación parte de dos aspectos muy importantes. Número uno, Dios nos fideliza. Dios nos fideliza. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Mire, todo el tiempo a usted lo están fidelizando, pero ¿por qué compra usted la marca de aceite amas de casa que usted compra? Bueno, porque el otro está muy caro, podría decir alguien, ¿verdad? Pero si usted se percata, uno se inclina por ciertos productos porque ellos tienen un trabajo, ya sea por precio y por calidad, y porque pagan estudios y le dicen a usted: el aceite de aguacate es el aceite más sano que puede haber. Y ahí está uno queriendo ser sano y buscando aceite de aguacate. No le alcanza a uno para comprarlo, pero compra el aceite de aguacate, por poner un ejemplo. Todo el tiempo hay personas fidelizándonos. Los mercadólogos, Guayo, no me dejarás mentir, que uno cuando tiene su producto necesita establecer una relación con sus clientes, y para ello los fideliza, les da buen precio, les da buen servicio, eso es fidelizar. Hermano, lo aprendieron de Dios. Dios es un fidelizador, si se puede decir, por excelencia. Cuando empezamos nos trata como bebés, nos trata como hijos amados. Siempre lo vamos a hacer, pero nos exige que maduremos. A veces permite que atravesemos situaciones y circunstancias difíciles, pero siempre mantiene su fidelización para con nosotros. Es decir, nos llena de Él. Cuando usted llega acá a la iglesia y levanta las manos y se siente como que Dios está con usted, Dios lo está fidelizando. Dios lo está fidelizando. Cuando hay cosas que salen bien, oraciones, pedidos,
Hay una fidelización de Dios. Dios tiene un desempeño para fidelizarnos. Y la otra cosa, que es la educación, implica un entrenamiento basado en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene el deseo de que nosotros crezcamos y maduremos. Imagínese usted darle de comer en la boca a su hijo de 18 años. Ya no quisiera hacer eso, ¿verdad? Dios quiera que nunca hagamos eso. Que de hecho que quizás lo tendríamos que hacer solamente si el muchacho tuvo un accidente y no se puede dar. Pero queremos que lleguen a ser autosuficientes. Bueno, ¿usted de dónde cree que ese ciclo de la vida? Hay una educación. Y en el caso de Saulo, aunque él era diestro en todo lo que hacía, probablemente un doctor en teología, él necesitaba reconocer la perspectiva de Jesús, necesitaba ser fidelizado y necesitaba entender el testamento de los antiguos desde la plataforma de los hermanos. En el versículo 19 de este mismo capítulo ya se lo ve interactuando con ellos. Pero él, en una de sus cartas, la primera que escribió, hace una narrativa muy interesante. Gálatas 1, versículo 15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, mire usted, ahí está el llamamiento. ¿Y cómo llamó Dios a Pablo? Por su gracia. O sea, no hay que ser doctor en teología para que Dios lo llame, era la gracia de Dios. Dice, tuvo a bien, verso 16, revelar a su Hijo en mí, es decir, a la función de Dios que había venido a la tierra en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no me puse a consultar con los demás. ¿Qué hizo? No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Hay un entrenamiento de Dios para tu vida. Mi sugerencia, hermano, es que lo tomes adrede, es que lo hagas adrede. Hay muchas formas de aprender en la vida. Por ejemplo, prueba y error. Pero ese puede ser muy doloroso. Las experiencias de otras personas también nos enseñan. Pero la Biblia dice, lámpara es para que tú puedas ver por dónde vas la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra. La educación superior a cualquier universidad y superior a cualquier ente en esta tierra, la educación del mundo eterno, la educación de los bienes venideros, la educación de lo eterno, eso está en la Biblia. Y es superior a cualquier educación temporal de aquí en la tierra. Y mi sugerencia, querido hermano, es que usted aprenda. En esta iglesia hacemos un esfuerzo muy grande, de verdad. En el caso de su servidor, hay días que yo no quiero ni estudiar, ni grabar. Hay momentos difíciles en la vida. Nos ha tocado muchos momentos difíciles en este año, en donde quisiéramos decir, ya no sigo con esto. Pero hay un impulso del cielo para seguir descubriendo la Biblia. No me quiero exaltar delante de usted, pero sí le quiero dar testimonio de eso, porque nos fajamos la vida en eso. De verdad nos fajamos la vida en eso. Eso lo hemos entendido como el llamamiento más supremo. Y si eso tiene que ver que yo deje de hacer otras cosas, lo voy a dejar de hacer, porque hay que descubrir la palabra. La Biblia es mucho más de lo que usted tiene en sus manos. Así que la educación es el segundo. Y en tercer lugar,
tenemos que tener un entendimiento de algo que Saulo dijo en Romanos. Y aterricémoslo ahí. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos, queridos hermanos? Esclavos del pecado. Aquel que no tiene a Jesús por Dios es un esclavo, no de cualquiera, del pecado. ¿Y qué engendra el pecado? ¿Cómo? Ustedes son puros teólogos. Muerte. Pero gracias a Dios, ustedes eran esclavos del pecado. La humanidad comprende en este universo, somos esclavos del pecado. Cuando Jesús viene, y ya voy a seguir leyendo, el sacrificio de Jesús es lo único que logra la corrección de nuestra vida. ¿Y qué es la corrección de nuestra vida? Es la transformación de la conciencia de pecado a una conciencia de Dios. El creyente, el verdadero creyente, no el nominal, el verdadero creyente, aunque no venga a la iglesia, es alguien que entiende y que ha conectado que en su vida hay un cambio de conciencia, que no puede seguir pensando como se piensa afuera del reino de Dios, no puede seguir viviendo como se vive afuera del reino de Dios. Es alguien que ha conectado que sus actitudes, que son incorrectas, deben de vivir una transformación. La Biblia ha enseñado en el capítulo 10 de los 9 de Hebreos que el único que vino a hacer esa corrección fue Jesús, y se produce una transformación en nuestra conciencia, de manera que lo que era bueno para nosotros, si en la escritura dice que no es bueno, ya no es bueno. De manera que lo que era malo para nosotros, si en la escritura dice que es bueno, es bueno. Por ejemplo, pedir disculpas. Y así me podría ir con muchas cosas. Pero lo que quiero señalar es que el creyente recibe una transformación de la conciencia. Si alguno está en el Mesías, es una creación nueva. ¿Qué dice? 2 Corintios 5, 17 me parece que es. Las cosas viejas La pregunta es, ¿de verdad? Y está bien que a veces tengamos esa pero no se quede ahí, porque las cosas viejas pasaron. Y luego me llama mucho la atención porque la Biblia dice, he aquí todas están siendo hechas nuevas. No dice todas fueron hechas nuevas, sino están siendo hechas nuevas porque Dios conoce nuestra humanidad. Así que las cosas viejas pasaron. A veces me regreso a lo viejo, pero que sea temporal, pues, porque hay una conciencia nueva en mí. Ok, entonces regreso a Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios ustedes eran esclavos del pecado. Y dice, fueron hechos. Ya ve que yo no me hice obediente. Yo fui hecho, soy un sujeto pasivo. Estoy hablando, no soy sujeto pasivo en el sentido de que me gusta ser apacible, sino en el sentido de el idioma. Soy un receptor, yo fui hecho, no tuve que ver en eso, pues. Fueron hechos obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ahora son esclavos de, y lo menciono así porque es la misma palabra, pero colocan siervos. A ver, ve la palabra del versículo 17, que ustedes eran esclavos. ¿Sí la ve? Bueno, ahora son, y es la misma palabra. El traductor coloca siervos porque, para que usted lo sienta bonito, el siervo del Señor. Pero no, es la misma palabra. Ahora son esclavos de la justicia. ¿Y de cuál justicia? ¿Eso quiere decir que vamos a andar ajusticiando a cualquiera? No,
La justicia es Dios. La justicia es la palabra de Dios y nosotros somos esclavos de ella. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Josué, ¿se acuerda de Josué? Josué está a punto de morir y está afuera con el pueblo y le dicen, ya miren qué van a hacer. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos o a Dios. ¿Cuántas opciones ve usted ahí? 2. Solo se puede escoger entre servir al pecado o servir a Dios. Ahora, el verdadero creyente ya no tiene ni chance de escoger. No tiene libre albedrío. ¿Por qué razón? Porque fue hecho esclavo de la justicia. Eso dice ahí. El verdadero creyente fue hecho siervo de Dios, esclavo de Dios. Pero hoy en día no se predica eso, hermano. Hoy en día se predica, tú eres lo máximo. No, hermano. Yo lo quiero mucho a usted, pero usted no es lo máximo, ni yo tampoco. Porque somos vendidos al pecado. Porque a menos que haya renovación del entendimiento, no podremos servir a Dios. ¿Qué es la rendición a Dios? Es un ejercicio diario que debemos de aprender a incorporar a la vida como una disciplina del creyente, que parte del hecho que Dios ha llamado. A alguien que Dios no ha llamado es imposible, se va a volver, se va a regresar. Muchos se emocionan, levantan la mano, pasan, dice, y se vuelven. ¿Por qué? No eran llamados. Sigamos orando por ellos, para que Dios haga un llamado verdadero. Pero no eran llamados. No es por emoción, no es por intuición mental, decir, wow, sí me conviene Dios. Me conviene Dios. Porque yo le digo que si hoy alguien le dijera, mira, para heredar la vida eterna tienes que dar todos los bienes que tienes hoy, no los damos. No los damos. Yo no los daría. No los damos. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Si el mismísimo Dios se nos apareciera y nos dijera, para heredar la vida eterna, lo que tienes que dejar de hacer en tu vida es todo lo que hoy estás haciendo, no lo dejamos de hacer. Entonces, eres llamado, empieza ahí. Rendirse a Dios es rendirse a su palabra, buscar en su palabra, que su palabra te dé lo que Dios, la educación de Dios, lo que espera que hagas hoy. Y en tercer lugar es entender que eres un siervo de la justicia, es un siervo de la Biblia. No es popular, hermanos, de verdad. No llena iglesias, no llena teatros. Llena teatros el mensaje de positivismo, pero eso no es bíblico. Ahora, no quiero cerrar en esta nota, solo quiero decirle que de verdad podemos enfrentar esto porque Cristo nos fortalece, porque Él está con nosotros. ¿Y por qué? Como dice el último versículo del capítulo 10 de Hebreos, saque el pecho y diga, nosotros no somos los que volvemos atrás. Así está escrito. Es más, no lo tengo ahí, pero yo le invito a buscarlo conmigo, porque lo vamos a leer bien y lo vamos a leer todos juntos. Saque su teléfono, saque su dispositivo si trajo su Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. A los que nos sintonizan, yo le invito a sacar su dispositivo y a leerlo, porque no va a estar, no pasé ese versículo, pero quiero cerrar con ello. Hebreos 10, 39. Y yo quiero que lo leamos todos juntos, de tal forma que los que no trajeron Biblia o teléfono también lo puedan conectar. Dice,
A la cuenta de 3. 1, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación de la vida. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que tenemos fe, es decir, hemos recibido la fidelidad de Dios para la preservación de la vida. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a tener un momento de meditación en lo que hemos escuchado hoy. Yo quiero invitarte esta mañana a ponerte en una posición en la cual nada de lo que puedas pensar te vaya a distraer en los próximos minutos. Quiero que por favor no hables con alguien más, sino que te centres exclusivamente en tu persona. Ahorita no hay cónyuge, no hay hijo, no hay hija. Ahorita eres tú y Dios. Tú y Dios. Y yo quiero que escuches la voz del Señor por un momento. Quiero que tomes un momento para escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios. Sabes, va a empezar con algo como: eres mi hijo, eres mi hija. Eres mi hija. No te preocupes por lo que viene por la vida, eres mi hija. Yo voy a estar contigo. Si traes una tristeza, no estés triste. Yo estoy contigo. Si traes alguna circunstancia difícil, yo quiero que oigas a Dios diciendo: aquí estoy. Aquí estoy. Por supuesto que el púlpito está libre si alguien quiere pasar, y si necesitas oración, pasa a los lados. Aquí te estaremos esperando. Déjanos un comentario. Pero ahí donde tú estás, yo quiero que oigas la voz de Dios, que en medio de tu vida se acerca y te dice: yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Quiero que oigas a Dios llamándote. Quiero que oigas a Dios confirmándote su llamado, que te llamó a ser su hija, su hijo, su discípulo. Por eso estás acá. Quiero darte fe. Quizás no vas a escucharlo audiblemente, pero sí que Dios está hablando eso. Sí que lo está poniendo en tu corazón. Sí que hay una certeza de que eres su hija, de que eres su hijo. Si alguien nunca ha entregado su corazón al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Si tú estás aquí en la sala y sientes un poco de duda en ello, te invito a hacer esta oración y a decir: Señor Jesús, ven a mi vida. Si estás por las redes sociales viendo esto, por los canales, di conmigo: Señor Jesús, ven a mi vida. Quiero experimentar lo que significa ser tu hijo. Perdona mis pecados, recíbeme. Creo que me estás llamando. Creo que me estás llamando. Entiendo que me estás llamando. Perdóname mis pecados. En el nombre de Jesús. Pero quiero que sepas esta mañana, querido hermano y querida hermana, que eres su hijo, su hija, que no se ha apartado su fidelidad. La vida no es fácil.
En el mundo, dijo él mismo, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y quiero que identifiques eso en primer lugar, que eres hijo, que eres hija. Y si eso empieza a estar claro, yo te invito ahora. ¿Qué tengo que hacer, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: entra a la ciudad, ahí se te dirá qué hacer. Es momento de entrar a la escuela, al entrenamiento de Dios. Y es que aunque no estés formalmente en un lugar de educación, Dios te está entrenando, Dios te está guiando. Y yo te invito a abrirte a ello. Y poco a poco quiero que empieces a procesar eso para rendirte a Dios, para servir a Dios. Enséñame. Sí, Señor, enséñanos. Camino, Señor, y andar en tu luz. Dame un corazón, Danos un corazón, Señor, entregado a ti, para honrarte. oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos a cantar ese coro, todos juntos. Si no lo sabes, la letra está en las pantallas. Camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Hay un fluir de su amor para ti, pero a veces no lo podemos ver, a veces no lo podemos entender. Y ese fluir es de Dios llamándote como hijo y como hija, es de Dios queriéndote educar, pero a veces hay muchas otras voces. Señor, ayúdanos a limpiar esas otras voces, las voces de la tristeza, las voces de la ira, cualquier otra voz, Señor, la voz de la dureza, cualquier otra circunstancia que nos impida. Señor, llévanos a ti, para que podamos decir con alegría: yo me rindo, yo me rindo. Para que podamos entender, Señor, que rendidos a tus brazos, rendidos a tus pies, no hay mejor lugar.
para que podamos vernos, Señor, como tus siervos, como tus siervas, para que podamos entender que en el cumplimiento de tu voluntad nunca estaremos en un mejor lugar que cumpliendo tu voluntad. Nunca estaremos en un mejor espacio que sabiendo que tú nos amas. Que podamos rendir nuestros errores, nuestras culpas delante de ti esta mañana. Que sepamos, Señor, que tú nos das nuevas oportunidades, porque somos tus hijos. Señor, que todo aquello ese bagaje que nos impide, que sea quitado de nuestra espalda, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a conectar, Señor, que si somos fieles, las bendiciones nos alcanzarán, nos perseguirán y nos alcanzarán. Ayúdanos a entender que ya has provisto para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos a conectarte, Señor, como el centro de la vida. Ayúdanos a entender que te necesitamos, Señor. Que si tú vas dirigiendo nuestra barca, aunque hayan tormentas, aunque haya viento, aunque hayan olas que se sobrepasan, aunque las aguas se entren a nuestra barca, Señor, vamos a llegar, vamos a cumplir tus propósitos. Tú eres fiel, tú nos vas a llevar. Vamos a aprender de ti. Ayúdanos a cobrar seguridad y confianza, Señor, en tus planes que son buenos. Ayúdanos a cobrar seguridad en ti, en el hecho de ser tus hijos, en el hecho de entender que una leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En entender, Señor, que aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, tenemos un paraclete, tenemos un abogado defensor para con la justicia. Que tú nos amas y que transformas nuestra mente y transformas nuestros pensamientos de tal forma que vivamos quieta y reposadamente y que no podamos dar espacio a la culpa, a la negatividad, porque nos amas. Porque nos amas. Que vivir en la libertad del Mesías implica servirte, pero que el pecado y todos sus secuaces, la tristeza, la ira, todo aquello que produce muerte, no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder el pecado sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Hermanos, no podemos aceptar que así somos. No podemos aceptar el status quo. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Hemos sido hechos libres del pecado para servir a Dios, para poder entablar relación con Dios. Bueno es nuestro Dios y para siempre es su fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, enviamos una palabra a todos los que nos sintonizan y están viviendo cualquier situación, en cualquier circunstancia. Que sean recordados de tus bondades, de tu fidelidad, de tu educación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero pedirle un favor. Yo quiero que se sonría con alguien así de veras. Diga, se me quitó algo de encima. Yo decía, sonría, no le dé el aliento, por favor, solo sonríale. Los servidores hoy, si no se lavaron los dientes, no sonrían tanto. Lo digo porque tuvimos desayuno aquí en la iglesia. Pero qué buena es la fidelidad de Dios. Gracias por sintonizarnos. Estamos tan contentos de que domingo a domingo contemos con su compañía. Le pedimos a Dios que los bendiga, que los tenga bien. Nos vemos la próxima semana.